me gusta que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos aquellos compañeros que se están conectando, así como aquellas personas que nos visitan por primera vez. Esperamos de que el conversatorio que vamos a tener este día sea de sumo interés. Yo creo que el tema sí a todos nos interesa, pues porque es un tema en el cual creo que a nivel mundial, internacional, se toca mucho cuáles son las perspectivas, qué es lo negativo y lo positivo de lo que son las diferentes plataformas que están dentro de lo que se llama Internet. Así que vamos a tocar un tema muy interesante, así como también aquellos compañeros de la Solidaridad Internacional que nos estuvieron llamando ahora cuál era el tema. Pues bueno, compañeros, ahí vamos a estar listos. Por favor, compartan. Vamos a empezar eh, con un saludo que nos va a dar el compañero Marvin Izquierdo desde Canadá. Así que adelante, Marvin. Bueno, muchas gracias, gracias a las personas que ya se están conectando. Le pedimos que si van a hacer alguna pregunta a nuestros invitados, que sea con el debido respeto y que atañen al tema, pues para pasársela, porque si no, no la vamos a pasar. Soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño preocupado, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Saludos y que nos ayude a compartir la transmisión para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Gracias. Gracias, Marvin. Bueno, vamos a presentar a los dos invitados que tenemos que son muy especiales para nosotros como Frente Intercontinental. Ya hemos tenido a la compañera. Yo sé que nos da buena información y muchos nos quedamos después eh, hablando un poco, debatiendo un poco todos los acontecimientos que se dan en El Salvador y que en muchas ocasiones pues nosotros no tenemos ese conocimiento. Así que le damos la bienvenida a la compañera Jamie Magaña. Bueno, sí, no puedo pronunciar su nombre, compañera. Mis disculpas, pero bueno, la vamos a presentar y bienvenida y gracias por su tiempo que nos da este día también. Así que adelante. Muchas gracias, Daniel, Marvin, Henry y a toda su audiencia del Frente Intercontinental. Esta tarde espero que la información que les demos les sirva de mucho a las personas acá en El Salvador y también a quienes trabajan desde diferentes plataformas de Internet, ayudándonos a hacer la denuncia de las situaciones que se están dando en nuestro país. Gracias, compañera. Bueno, saben, también tenemos al compañero, bueno, no sé si le podemos llamar compañero, si te molesta, pues me decís, Henry. Yo creo de que ahora este día vamos a tocar el caso de él, nos va a explicar la compañera Jamie cómo ha estado también y él cómo estuvo, en qué condiciones estuvo. Pero antes que nada, antes de comenzar ya entrar de lleno al tema, Henry, quisiéramos que nos dieras un saludito para la audiencia que tenemos por acá en el Frente Intercontinental. Así que adelante. Hola, buenas tardes a todos. Sí, no había ningún inconveniente con que me haga el compañero. Pues como ya lo hemos anunciado previamente, pues vamos a hablar un poco sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que ocurrió junto con la licenciada Jamie y esperamos que poder tener un buen desarrollo de todo lo que es el programa esta tarde. Gracias, Henry, por aceptar estar con nosotros este día también. Así que te damos la bienvenida. Bueno, Marvin, comencemos entonces viendo cuál va a ser el primer tema que le vamos a decir a Jamie que hablemos por ahí. Así que adelante. Bueno, nos atañen varios, pero con la compañera podemos hablar de todo porque ella domina muchos temas, pero nos vamos a enfocar sobre todo, Jamie, queremos saber, cómo se está usando la internet. Por un lado, para vender, perdona la expresión, mi ignorancia, la sopa de pito, ¿verdad? De vendernos un país de maravilla, pero ¿qué tanto se está respetando el Estado de Derecho? O cómo nosotros también podemos hacer uso de esas redes sociales para instruirnos y entender y aprender de la Constitución y del Estado de Derecho que nosotros debemos de respetar y que la gente vinculada al Estado debe de ceñirse, pues, ¿verdad? Y que también el caso tiene que ver con el caso del compañero. Adelante, por favor, sé que la pregunta es general, pero bueno. Bueno, como sabemos, ya vamos a cumplir 3 años de estar en un régimen de excepción en El Salvador, que hay algunos
derechos constitucionales que están siendo suspendidos ya por 36 veces, ¿verdad? En el de prórroga del decreto 333 del régimen de excepción. Sin embargo, hay derechos que no han sido suspendidos y uno de ellos es el derecho a denunciar actos arbitrarios por parte de las autoridades, nuestro derecho a la libertad de expresión. ¿Qué sucede? Los policías han estado diciendo, y también los militares y algunos funcionarios públicos, incluyendo a diputados de la Asamblea Legislativa, que el nombre del funcionario público es información confidencial, que es información reservada. Sin embargo, la Constitución, la Ley de Acceso a la Información Pública y la recientemente aprobada Ley contra la corrupción establecen que el nombre de los funcionarios públicos, de los empleados públicos, de los servidores públicos, es información pública, es información oficiosa que tiene que aparecer en todas las páginas de las diferentes instituciones del gobierno. En el caso que vamos a hablar este día, con la autorización de Henry, pues Henry fue procesado, haciendo memoria, el 15 de agosto del año pasado, por haberse difundido un video en la red que él no difundió, donde aparecía el nombre y el número de ONI de un policía. ¿Cuál era el punto aquí? No era si él lo había difundido o no, sino que el policía se estaba presentando como alguien que había sido vulnerado en sus derechos personales al haber sido hecho público su número de ONI y su nombre en varias redes sociales de una organización de derechos humanos. Sin embargo, la ONU, la Ley de Acceso a la Información Pública y diferentes resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, cuando funcionaba, han establecido que esa información que se vierte allí es información oficiosa, es información pública. ¿Por qué? Porque el reglamento de la Policía Nacional Civil establece que el portar el ONI y el portar el nombre es una obligación de los policías. Al mismo tiempo, también se estableció en ese reglamento que es una falta muy grave que los policías no carguen su ONI. Entonces, el poder difundir dentro de un allanamiento, dentro de un procedimiento que además usó excesiva fuerza para detener a una señora de 64 años, se estableció en la audiencia preliminar, en el caso de Henry, que era una manera, como ya lo establece Naciones Unidas, de defenderse de parte de la sociedad civil de los actos arbitrarios que cometen las autoridades y al mismo tiempo es una manera en la que nosotros como ciudadanas y ciudadanos podemos defendernos a través del Internet, que es un derecho humano y es un derecho reconocido. La ley de delitos informáticos que se le quería aplicar a Henry establece en el artículo 26 que los datos personales que se estén procesando o que se estén haciendo públicos a través de la red deben de estar establecidos como información confidencial o reservada dentro de una ley. Y para el caso de la Policía Nacional Civil, lo que la ley establece es que esa información debe estar visible al público. Entonces, esta sentencia que hemos ganado el lunes pasado permite que esto sea un paso para comenzar a recobrar la libertad de expresión que tanto hemos perdido en nuestro país y que nuestras ciudadanas y ciudadanos se empoderen para denunciar estos actos arbitrarios, compañeros. Antes que nada, entonces, compañera, quisiera felicitarles por el gane ese que hicieron de tener al compañero de regreso aquí fuera con nosotros y con los familiares. Pues yo creo de que es un golpe más a lo que es o lo que Bukele quiere, el régimen quería, ¿no? Mantener y tratar la manera de una u otra forma callar
las denuncias que se hacen, pues porque lo que usted decía, ellos no quieren que se tome videos ni fotos de todas las arbitrariedades que ellos hacen, pero quizás me voy a salir un poquito. Fíjese que aquí, por ejemplo, yo vivo en Europa. En Europa todos, uno puede filmar, uno puede tomarles nombre, preguntarles a ellos cómo se llaman y todo. Nadie es procesado por eso, sino que al contrario, si ellos utilizan la fuerza bruta, digamos así, uno puede llegar y decir, miren, esto pasó, y ellos también vienen y viene el fiscal y dice, bueno, averiguar qué es lo que está pasando. Diferente a lo que es en El Salvador. En El Salvador creo que ellos tratan la manera de no dar la información porque ellos se pasan con los reglamentos que ellos tienen que usar cuando van a capturar, cuando van a detener, cuando van a registrar. Aún así hemos visto cuando van, por ejemplo, a quitarle las cosas a la gente, a los vendedores, a las señoras ancianas. Ellos llegan con una fuerza tremenda y cuando alguien les está tomando algún video, ellos van en contra de ellos y los golpean, pues, o sea, todo ese tipo de cuestiones creo que es lo que las redes permiten en este momento para este tipo de denuncias. Así que, bueno, no sé, Marvin, si quisieras agregar algo más tú. Sí, para mí está claro el punto ahora y lo que yo no entiendo y basado en mi ignorancia es cuál, él no es parte de otra estructura más grande, sino que lo que estaba filmando y quisiera escuchar a Henry era un abuso, un uso de la fuerza excesiva, como decía el compañero, de la fuerza bruta, un abuso de la fuerza. Bueno, en estos países los policías hasta tienen que encender una cámara que anda incorporado en su casco y todo porque si alguien los acusa ellos dicen, no, fue así, así. Entonces, ¿qué pasó, quisiera escuchar que tú nos narraras brevemente, por favor, qué pasó en ese momento y por qué tomaron esa represalia. Y lo digo a título personal, esa represalia, esos policías, pues, o sea, ¿de qué artículos se agarraron, compañera? Perdona la ignorancia, aquí estamos entre salvadoreños que algunos todavía creen o creemos que vivimos en el país de la fantasía o del mundo de Disney. Y es bueno que ustedes nos aclaren. Adelante. Sí, correcto. Lo que se pretendía comprobar o de que quedara registro con ese video es el uso excesivo de la fuerza que se está utilizando en el procedimiento, porque eran alrededor de unos 20 policías militares que se encontraban en la parte exterior de la residencia con la intención de allanarla sin orden judicial. Se pretendía que quedara registro de eso por si llegaba a ocurrir algo más, primeramente dejar evidencia de todo lo que estaba ocurriendo. Y ellos se basaron aparentemente en el artículo 26 de la Ley de Delitos Informáticos y Conexos, mencionando que se había difundido información confidencial de carácter personal por mi persona a través de redes sociales. Sin embargo, no me pudieron vincular al proceso y ahí finalmente se corroboró que la información que se había difundido del sargento no era información personal de carácter confidencial, porque como ya lo mencionó la licenciada Jamie, es en el mismo reglamento interno de la Policía Nacional Civil se establece como información pública. Gracias, compañero. Mira, yo también tengo curiosidad con respecto en tu estadía, cuando estuvieron capturado. ¿Cuál fue el trato que a ti te dieron? ¿Fue un trato de igual? Ya más o menos sabemos qué tipo de acción de ellos cometen, pero bueno, yo quisiera oírlo de tu parte. ¿Cómo estuvo la situación con respecto a ti? Cuando se encontraban frente de mi residencia, sí, hubo bastante uso de la fuerza, especialmente con mi madre, en la cual una señora agente sí la lesionó. Ella tuvo una lesión en lo que es el oído. Ella comentó que no escuchaba bien debido como consecuencia de la lesión. Sin embargo, en mi caso, los señores agentes que me llevaron, que fueron otros que no estaban ahí, sino que llegaron posteriormente, ellos no me lesionaron directamente. Me llevaron a la unidad de salud. Sin embargo, no se me ya directamente en la estadía. Yo consumo diferentes tipos de medicamentos para una contractura muscular, medicamentos que únicamente son prescritos por un neurólogo porque tienen efectos psicóticos de manera inadecuada, ¿verdad?
Entonces, esos medicamentos sí no tuve acceso a ellos en ningún momento, sino que tuve unos suplementos a esos, pero que no tenían absolutamente nada que ver con el efecto terapéutico que se estaba buscando con el medicamento que ya estaba prescrito con el neurólogo al que se me estaba suministrando, porque se me estaban suministrando alrededor de 8 acetaminofén al día, lo que no es equiparable al fármaco que yo utilizo. De igual forma, utilizo diferentes tipos de medicamentos, específicamente unos ungüentos, relajantes musculares y cosas así, que eso sí no tuve acceso en ningún momento. Y también con respecto a la dieta de la comida que estaba ingiriendo, era bastante alta en grasas. De igual forma, yo no proceso correctamente las grasas. Tengo una hiperlipidemia de carácter mixto y no puedo estar consumiendo tantas cosas fritas como se me estaba proveyendo en aquel momento. Que el arroz era frito, el plátano era frito, la carne era frita, todo completamente, bastante. Y pues, mientras yo me encuentro haciendo uso de mi libertad, en la parte integrado socialmente, trato de evitar cualquier consumo de eso. Tal vez no en un exceso, tal vez podría consumir algún tipo de hamburguesa o cosas así, algún pollo frito, pero no con tanta frecuencia como se me estaba dando dentro de las instalaciones. Pero no, perdón, no resiste ningún golpe ni nada, malos tratos así en contra de tu persona, además de eso. Malos tratos de parte de los agentes que llegaron a un inicio, de los que llegaron con el sargento, llegó una mujer y llegó un hombre, y ellos sí estuvieron profanando cierta clase de insultos de la parte de fuera de la casa, y hablando cosas un poco fuera del lugar inclusive. Llegaron a hacer alusión de que iban a sustraer ciertas cosas de la residencia y cosas así. De igual forma se estuvieron burlando de la forma en la que nos estamos expresando, del acento que teníamos nosotros al hablar, al momento que estamos comunicando todo lo que está ocurriendo hacia la organización de derechos humanos. Ellos, cada cosa que nosotros comentábamos o mencionábamos, ellos se reían afuera de la casa y decían que la minimizaban dentro de todo lo que estaba ocurriendo. Gracias. Correcto. Jamie, una pregunta basado en el derecho. ¿Cuál es esa actitud de amedrentamiento, digamos, no solo contra Henry, contra otros ha sido igual o peor de los policías, pues esa actitud de salveque, como decimos en salvadoreño? ¿Qué se debe? ¿Por qué no limitarse a cumplir la ley, pues, verdad? O se llevan gente que claramente no tiene que ver con pandillas ni con nada, sino que por cualquier razón, o sea, y la otra es que tú dijiste, mira, yo hasta ahorita, y perdona mi ignorancia, había ya, y corrígeme si estoy errado, una militarización, pues en aquel momento de ahí hubo 85, 87 muertos, no recuerdo la cifra exacta, pero hasta este día no sabemos quiénes fueron los pandilleros, esos asesinos que mataron toda esa pobre gente, pues con la cual nos identificamos. ¿Cómo es posible? Y esos miles de jóvenes, mujeres, hombres, y sobre todo jóvenes inocentes que no tienen nada que ver, como quien dice, que estaba esperando o de una persona que le habían mandado a ver a qué hora pasaba el microbús. ¿Quién responde por todas esas vidas y por los familiares, por esos niños, que se han llevado a su papá, a su mamá, etcétera, etcétera, que lo han dejado en orfandad? Pues eh, una sociedad militarizada y al mismo tiempo presumimos de que ya somos el país más seguro del istmo, pero no quitan el estado de excepción. Así, ¿para qué sigue el estado de excepción? Perdona, de tu óptica de la ciencia jurídica. Bueno, primero, quizás es necesario recordarle a nuestras amigas y amigos que nos están viendo que durante el conflicto armado, tanto los diferentes cuerpos de autoridad como los militares se creían dueños de este país y que nos trataron como que esto fuera su finca. Yo tengo recuerdos espantosos de la guerra donde viniendo de Occidente nos paraban los buses allá en el playón, los policías, los militares bajaban a los hombres que andaban solos se los llevaban reclutados
y paraban los buses a la par de donde estaban los cuerpos destazados que se estaban comiendo los sopes, ¿verdad? Pues para quienes no vivieron esa época, decirles que fue una cuestión terrible donde los militares se creían dueños de este país. Lastimosamente estamos de nuevo en ese momento donde las fuerzas de autoridad, ahora que les han aprobado el régimen de excepción, creen que son los dueños de El Salvador, que de nuevo esta es la finca, porque así nos trata la familia Bukele, como que esto fuera su finca, donde nadie se les va a salir del Huacal para exigir que no solo den riguas con frijoles ácidos, sino que se cumplan los derechos que tantas vidas, tanta sangre han costado a este país. Entonces, esa es una de las razones por las cuales los militares y los policías ahora se sienten con la autoridad de llegar a tu casa, de hacerte un allanamiento, de intimidarte, de decirte que te van a botar la puerta. Bueno, lo hemos visto recientemente en el caso de, de Ivania, cómo entró la policía rompiendo puertas, entrando sin una orden judicial, el acoso a las defensoras y defensores de derechos humanos que tenemos el valor de alzar la voz para defender a personas inocentes como Henry y como miles de personas en este país que están siendo encarceladas. Ahora leía con mucha preocupación una entrevista al comisionado de derechos humanos que decía son 107,000 personas las detenidas. Entre esos hombres, mujeres y niños y adolescentes por el régimen, y que la gente aquí se muere por cualquier razón. Y no se trata de tener falsos positivos y de llenar las cárceles de personas solo porque tienen que llegar a la famosa cifra de los 120,000, que yo lo he dicho siempre. O sea, se trata de que si vas a enfrentar a actores criminales tan terribles como las maras, como las pandillas, que hicieron tanto daño a nuestro país, que quemaron gente adentro de microbuses, que extorsionaron, que cometieron masacres horribles. Se trata de que vayan detrás de ellos. De los 86 homicidios, de aquella alza que se supone que se dio, un periódico digital ha hablado de 14, 15 personas que han logrado identificar que era el promedio diario que teníamos de homicidios en esa época. ¿Y el resto? ¿Dónde están? Porque si hubieran sido 86 homicidios en aquel momento, hubiéramos visto un desfile de cadáveres por todo el país, por todos los cementerios. Y creo que de eso la prensa no ha podido dar constancia. Entonces, más bien se trata del momento en el que se da una ruptura entre el acuerdo que había, entre ese pacto nefasto entre el gobierno y las pandillas, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay exceso de uso de la fuerza para detener a una persona de 64 años, para acosar a niños de 12 años, a los que les han metido 40, 50 policías y militares para detener y para acosar a estos niños. Pero ¿por qué el CROC llegó caminando hasta México, hasta Guatemala, protegido por un secretario del gobierno de Bukele? Y lo hemos oído todo, yo no me lo estoy inventando. ¿Por qué? Porque no estamos en un estado de derecho. No estamos en un momento en que las personas podemos realmente gozar de la libertad que nos dieron los acuerdos de paz, porque la guerra sí pasó y los acuerdos de paz no fueron una mentira como lo quiere vender Bukele. Los acuerdos de paz son los que nos dieron el derecho a la libertad de expresión de la que ahora estamos siendo sujetos de querer callarnos, de querernos aplicar esa ley de delitos informáticos a quienes denunciamos con nombre y apellido a las personas que están cometiendo actos arbitrarios. Es que nadie está hablando de datos personales. ¿Cuáles son los datos personales? Tu número de DUI, tu dirección, tu preferencia sexual, donde
esos son datos personales. Tu religión, esos son datos personales que no se pueden llevar a la luz. Pero en el caso de los funcionarios públicos, nadie está hablando de su vida privada. Estamos hablando de sus nombres y en el caso de los policías, el nombre, el número de ONI que tienen. Y hacíamos memoria histórica en otro programa donde nos decían, pero es que hasta en la guerra la guardia cargaba un número y su apellido que los identificaba en el uniforme. Los palitos que aparecen aquí, por decirlo de alguna manera, son los rangos que tiene un oficial o un policía. Entonces, esa es información oficiosa que se ve de manera análoga porque podemos ver el número de ONI, podemos ver el apellido del policía, del militar. Y entonces, denunciarlo y haber ganado esta sentencia absolutoria. Y no es que a Henry lo dejaron en un tipo de sentencia de que queda sobreseído de manera temporal, no queda sobreseído de manera permanente. ¿Por qué? Porque no cometió ningún delito. La jueza valoró que ahí no hay ningún delito, sino el ejercicio de su derecho humano a poder tomar un video y poder decir el nombre de la persona que estaba agrediendo, porque era el jefe y ha quedado establecido dentro de ambos expedientes judiciales, tanto de Doña Dora, la madre de Henry, como el de Henry. El sargento era quien estaba dirigiendo un gran operativo, más de 24 militares y policías para detener a una señora por un delito, por el cometimiento de un presunto delito menor del cual ya fue absuelta. Y vemos que se llevan a Henry y las mismas declaraciones que dan los policías en un expediente se contradicen en el otro. Por tanto, si fue el mismo operativo, los hechos tenían que ser iguales. Y eso lo estamos viendo en todos los expedientes de régimen y también lo estamos viendo en expedientes de delitos comunes. Ahí tiene Daniel atrás a Luis. Yo yo vi a Luis en la última conferencia de prensa que estuvo con la alianza cuando se denunció la detención de Atilio, de Pepe y de los otros compañeros. Y él no cometía ningún delito, él estaba en el ejercicio de sus derechos constitucionales, denunciando los atropellos que se estaban dando y aún así lo han detenido. Entonces, vemos también cómo muchas comunicadoras y comunicadores en el país están siendo acosados, están queriendo ser amedrentados a través del uso de la fuerza pública. Cuando ellos van a preguntar, no hay ningún delito en su contra. Estábamos viendo la periodista de Deutsche Welle que ha tenido que abandonar el país y también hace referencia a eso el comisionado de derechos humanos de una manera, siento yo, bastante burlesca, ¿verdad? De que ella le había dicho de la situación de acoso que tenía y que él lo vio de una manera muy simplista, que habían denuncias en la fiscalía y aún así no se hizo nada por protegerlos. Pero también quiero decirle a los ciudadanos y ciudadanas que como ustedes, compañeros, en el Frente Intercontinental hacen la labor de la denuncia a través de las redes sociales que primero están en el ejercicio de un derecho constitucional, de un derecho humano que está reconocido no solamente por la Constitución de El Salvador, sino por tratados y pactos internacionales. Quiero agradecerles por esa valentía que tienen de darnos estos espacios desde afuera para poder denunciar lo que está sucediendo en El Salvador. Y a los que están dentro de nuestro país, a los que estamos aquí, seguimos haciéndolo con la valentía de denunciar estos atropellos. Henry ha sido muy valiente porque a través de su amor de hijo ha sabido llevar adelante este proceso penal donde estuvo detenido durante muchísimos días en condiciones infrahumanas en esa Bartolina de Chalatenango, sabiendo que enfrentábamos
a la Policía Nacional Civil en sus malas actuaciones y ha permitido que denunciemos y que demos a conocer su historia como abogados particulares de él que somos, para que otros ciudadanos y ciudadanas se empoderen y hagan lo mismo, que tomen video de las actuaciones arbitrarias. Imagínense, compañeros, si esta situación se hubiera dado desde el principio del régimen de excepción, de sacar a la luz a todas las personas que detuvieron de manera arbitraria, con exceso de autoridad, que eran inocentes. Creo que la historia no serían 107,000 detenidos. Realmente hubieran ido por las personas que sí la deben en este país. Pero claro, como las personas que sí la deben estaban pactados con Bukele, ellos salieron antes de El Salvador y eso es de conocimiento público. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Agarrarnos de esta sentencia que la vamos a hacer pública cuando ya sea notificada y estén firmes. Y les vamos a decir cómo lo hicimos. ¿Por qué? Porque solo somos 2 abogados ahorita, pero queremos que tanto la ciudadanía como el resto de abogados sepan cómo defender estos casos y sus derechos. Definitivamente yo creo, compañera, de que, bueno, el valor que ustedes tienen, así como también el de Henry, de estar con nosotros ahora comentando cómo estuvo el proceso. Yo creo que es bien importante porque hay mucha ciudadanía, mucha gente de El Salvador que nos ven y que esto les puede servir a ellos de pauta también y que no se dejen atemorizar por el régimen de Bukele, pues, porque eso es lo más importante. Si uno permite que le violen los derechos humanos, perdón, y no dice nada, pues ellos van a seguir haciéndolo. Pero cuando si ellos ven de que hay una resistencia, denuncia, entonces ellos van a empezar también a ver de que la situación no es tan, no va a ser así, pues como antes, ve, y que el pueblo está tomando un tipo ya de otros pensamientos en los cuales pues no se va a dejar, está tomando un tipo de conciencia, digamos. Así que no, felicitar a Henry definitivamente por esa valentía y que está con nosotros acá, pues que muchos también salen y no quieren, no dicen, no, no, ahí estoy bien, así, ya, está bien, así que felicitaciones por ese valor. No sé si vas a hacer otra pregunta con respecto a eso, Marvin, porque yo tengo una Bueno, yo pregunta que le quiero hacer a la eh, compañera. Ah, también, Henry, expresarte un abrazo solidario de fortaleza para tu mami, realmente, y felicitar a los compañeros, y Jamie, el compañero, el otro abogado, porque, pero también eso nos da esperanza y lo que están haciendo ustedes, pero también nos da impotencia porque son miles de casos que por supuesto tú te has de topar con la frustración que no quisieras atender a más gente, pues, ¿verdad? De cómo nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Podemos hacernos solidarios con organizaciones como la que ustedes están iniciando y todo, porque eso es importante que nos involucremos, porque lo que yo entiendo dentro de mi poco conocimiento es que yo como salvadoreño, mis límites son lo que me prohíbe la ley, pues, ¿verdad? Pero también ahí en la Constitución y en los códigos están mis derechos, pues, que no pueden ser violentados, pues, y ese es el parámetro al que yo me tengo que regir, pero ahorita tú decías, pareciera de que como que, bueno, y realmente el inconstitucional les dijo a los policías casi, ustedes son juez y parte, como quien dice, ustedes van a interpretar la ley en el camino. ¿De dónde sacaron? O sea, yo, y perdóname, lo digo a título personal, yo no veo ya división en lo que se llama el sistema de justicia. Yo soy muy ignorante en ese tema. Te pido que me corrijas si estoy errado. Ya no veo prácticamente división entre una fiscalía, pues en la procuraduría se le bajó el presupuesto. Eso implica, al final se traduce en decenas de abogados, defensores públicos que podían auxiliar a la gente, menos, pues entonces, ¿de qué? Pues, o sea, ya no tenemos pandilleros y ya no hay asesinatos y eso es evidente que han bajado, pero casi 400 asesinatos dentro de centros penales y aquí hemos tenido compañeros de Movir, Daniel sabe, que han dicho una pichinga de 5 botellas, digamos 3,78 litros para 15 reos o 15 personas
con el calor que hace. Bueno, el compañero Chalate, la parte esa de Chalate es caliente. Chalate tiene parte fría, pero la parte de Chalate, la zona del Paraíso, la parte plana es caliente. Ya no digamos un penal en Izalco, en San Miguel. ¿Cómo van a sobrevivir 15 reos con una pichinga de 5 botellas de agua? Eso se traduce en insuficiencia renal. ¿O cómo voy a creer yo que un custodio, que no lo garroteó él, pero lo metió a un muchacho sano, por ejemplo, que lo hubieran metido en medio de 5 pandilleros? ¿Para qué nos hacemos los bobos? Lo meten para que lo vapuleen, para que lo rematen casi, o sea, y no vemos ningún custodio procesado hasta este momento por casi 400 asesinatos. Y nosotros hemos tenido médicos que por ética no vamos a decir su nombre, que dicen, mire, cuando llegan, llegan sin signos vitales. Ustedes entienden lo que estoy diciendo, compañeros, sí, pero si yo lo digo al aire, me meten preso a mí. Sin signos vitales es ya muerto, pues. Entonces, ¿quién nos va a responder por todo ese dolor, por toda esa violación a los derechos humanos? Es la pregunta, perdona. Sí, quizás me gustaría que Henry cuente lo que sucedió esta noche y cómo lo acosó el sargento y qué fue lo que le llegó a ofrecer esa noche a una familia humilde, trabajadora. Henry habla en un lenguaje muy técnico porque él es estudiante de medicina de la Universidad del Salvador y aparte de eso trabaja. Entonces, Henry, contanos lo que pasó esa noche y las amenazas que te hizo el sargento. Sí, claro, Jenny. Pues la noche del 14 de agosto del año 2024, eh, estamos a punto de disponernos a cenar cuando se acercó el sargento, justamente al frente del balcón de nuestra casa. Manifestó que andaba buscando a una tercera persona, de la cual no sabemos quién es. Nos mencionó un nombre de que nunca habíamos escuchado antes. Eh, Le comentamos que no vivía ahí esa persona, era una mujer. Pidió los documentos únicos de identidad de mi madre y de mi hermana, que eran dos mujeres que se encontraban en ese momento dentro de la casa, y le dijo que a mi madre que se la iba a llevar a ella detenida. Eh, en ese momento yo le dije que por qué, no dio mayor razón, y después de mucho estarle insistiendo, dijo que se la iba detenida en el marco del régimen de excepción por agrupaciones ilícitas. En ese momento cerramos las puertas y ventanas de nuestra casa y procedimos a contactar a lo que es al licenciado Otto para comentarle lo que estaba ocurriendo. Mientras el sargento se encontraba en la parte de afuera de la casa, él nos decía que si no era esa noche, iba a ser el siguiente día en la madrugada, pero de que él la iba a llegar a sacar. Amenazó con que iba a llegar la STO, dijo que iba a llegar la Fuerza Armada, dijo que iban a derribar la puerta de la casa y estuvo hablando por muchísimo tiempo, aproximadamente una hora. Eh, Mientras ese tiempo transcurre, empiezan a llegar lo que son los soldados, empiezan a llegar refuerzos de la Policía Nacional Civil y empiezan a rodear lo que es la casa. La casa cuenta con un parqueo de forma externa a un costado de esta y ellos empezaron a colocarse por ahí, empezaron a observar por la parte de arriba del portón de la casa hacia adentro, al patio. Bueno, seguían diciendo que iba a llegar la STO para derribar la puerta. Al rato, o sea, como a la hora, llegaron un pickup con más policías, un pickup tipo particular, sin ningún tipo de identificación del Estado. En horas de la madrugada, llegó un investigador que dijo que iba a ir a traer una orden al Estado para poder allanar lo que es la casa. Y se fue, retornó nuevamente en horas de la madrugada y llevó un papel y dijo que esa era la orden de allanamiento que él tenía para ingresar a la casa. Sin embargo, nunca lo quiso mostrar y no quería decir por qué delito estaba haciendo esa orden de allanamiento. Después de consultarle muchas veces, ya cuando iban a ingresar, dijo que iba a ser por el delito de amenaza. En ese momento mi madre sale de la casa y le dicen que no, que la orden de allanamiento tiene que ser para capturarla a ella al interior de la casa, por lo cual ellos la meten nuevamente a la casa, empiezan a registrar la casa, me dejan a mí sentado en una silla al medio de la sala y continúan revisándola. Me revisan el teléfono, lo guardan en mi teléfono nuevamente
Y en ese momento una mujer policía agrede físicamente a mi mamá en lo que es el patio de la casa, golpeándole la parte de lo que es la oreja. Mi mamá menciona que ella tiene dificultades para escuchar, el producto de la lesión que ella le produjo, y la sacan a ella, la hacen abordar una camioneta cerrada, y de igual forma el investigador que llegó con la orden de allanamiento me saca a mí de la casa y me lleva hacia la parte de enfrente para entregarme a los agentes captores que iban a llevarme. Mientras el sargento se encargaba de coordinar todo eso, se encargaba de hacer llamadas, de pedir refuerzos, de indicar qué iba a hacer cada uno de ellos, ordenar qué iban a registrar, mencionar a quién iban a sacar, qué iban a hacer. Todo eso eran órdenes que daba el sargento, en el cual al final manifestó sentirse ofendido por él, porque se difundió la información de él, el nombre y el número de ONI. Cuando antes de que ellos entraran, se grabó lo que es un pequeño video en el cual yo entrevisté a mi madre y le pregunté a ella qué estaba pasando para poder compartirlo a miembros del socorro jurídico humanitario para que ellos tuvieran el video resguardado por si llegaba a ocurrir algún incidente un poco mayor. Mientras mi madre está indicando qué es lo que ha ocurrido, el sargento llega, se atraviesa en medio del video y hace como que va a devolvernos los DUIs que no había querido darnos desde que había empezado el procedimiento que él estaba orquestando. Y después de eso, él menciona su nombre, diferentes cosas, luego se retira y después cuando el socorro jurídico difunde lo que es el video, él empieza a decir que bajemos el video. Yo le comenté que yo no había subido el video en ningún momento. Él pide que se baje, menciona que es un delito y empieza a alarmarse un poco porque hasta los soldados que están participando en el operativo están viendo la transmisión en vivo del socorro jurídico y están observando que está saliendo el proceso que ellos están realizando en ese momento. Parte de los soldados se cruzan la calle y empiezan a aguardar a lo que es el otro lado de la calle para estar un poco lejos, imagino no estar al blanco de cualquier cámara que pudiese grabarles en ese momento. Y se tratan de no quedarse donde estaban ellos a un lado de la casa o adentro de la casa como estaban intentando entrar por la zona del portón, sino que ya empiezan a dispersarse un poco. Y al final, pues que alrededor de la 1:30 de la mañana logran sustraernos a ambos de la casa y dirigirnos hacia lo que son las Bartolinas, aparentemente para hacer lo que es el chequeo médico y demás cosas, a donde, como les comentaba, no se nos proporcionó ningún tipo de medicamento especializado del cual nosotros necesitamos. Yo, francamente, algo que no entiendo es ese exceso de fuerza. ¿Para qué? Pues, ¿verdad? Tú hablas de 20 y pico de personas para llegar a traer, o sea, es una cosa absurda, pues, ¿verdad? Digamos, hasta este personaje, al Crossback, que le ayudó, Marroquín, creo que se llama, ¿verdad? El funcionario que le ayudó, solo ellos dos iban, pues, o sea, y estamos hablando de un pandillero de alta peligrosidad, cabecilla, pues, ¿verdad? Y un gran operativo para supuestamente capturar a una señora, pues, ¿verdad? Porque tú no estabas, lo tuyo fue allí en el forcejeo porque lo filmaste, pues, ¿verdad? Pero el objetivo supuestamente era capturar a tu mami, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ese uso excesivo de recursos. Es como la vez pasada, ¿te acuerdas? Y con esto que allá en Chalate, que algunos decían que era para amedrentar a las comunidades, que tiraron un operativo porque habían 2 o 4 pandilleros supuestamente, y creo que 5.000 soldados y Hicieron un 1.000 gran policías, un operativo de casi a los del esquema de tierra arrasada que hacían en el pasado, en la época de la guerra. ¿A qué le estamos apostando ahora en El Salvador? ¿Cuál es ese uso excesivo de fuerza? Menos para la educación, menos para la salud y más para la defensa, pues, ¿verdad? Y más, pues, sí. pero al mismo tiempo los Pero, policías se quejan de falta de equipamiento, los buenos policías. sí, pero ese uso excesivo de la fuerza,
si me permiten, para próximos programas traer a las madres de los niños detenidos en Chalatenango, de los 10 niños, de los cuales nosotros estamos representando 6 a nivel internacional con el licenciado Otto Flores, y yo represento a 2 a nivel nacional, para que estas madres les cuenten de qué manera se han llevado a los niños de las manos de ellas de la escuela. Es que es sumamente ridículo cómo con la sociedad civil, con las personas inocentes, ellos se empoderan, se bañan en su poder, ¿verdad?, del Estado, y de repente vemos que contra los delincuentes pues no arman esos grandes operativos. Mira, sí, yo tengo entre las diferentes denuncias que he recopilado en estos 6 años, personas que han sido amedrentadas por denunciar militares por tentativas de homicidio, y la misma fiscalía les ha dicho, miren, retírenlo porque es soldado, retírenlo porque es de la brigada, y vamos a causar más problemas con eso. O sea, ¿a cuenta de qué la fiscalía te dice retire la denuncia? ¿A cuenta de qué la Procuraduría de Derechos Humanos te dice, mire, tomé la denuncia, pero como nos quedamos sin personal, entonces tiene que volverla a interponer? O sea, ¿por qué? Sí, el hecho de que les estén recortando personal o el hecho de que no tengan los suficientes insumos no es culpa de la población, no es responsabilidad de la población, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, de los malos manejos públicos. Hemos endeudado en los últimos 6 años lo que nos endeudamos en los últimos 30. O sea, lo que 2 partidos políticos se endeudaron en 30 años. Ahora este se los endeudó en 6, y para colmo de males se llevó los ahorros de nuestras pensiones y nos dicen hipócritas a los que sacamos el 25%, si es que es lo único que íbamos a ver. Y para colmo de males, están hablando de que este es un país seguro. Y entonces, si el país es tan seguro, ahora que vinieron los superempresarios aquí a El Salvador, a su cumbre, ¿por qué les pusieron? Mira, tenían 12 patrullas, tenían 8 motorizados. ¿Por qué los tienen que cuidar tanto si el país es seguro? No sería, en mi lógica, no sé, corríjanme ustedes, compañeros, corríjame usted, persona que nos está viendo. Si este es el país más seguro del mundo, ¿por qué le tiene que poner escolta policial a los empresarios? Si este es el país más seguro del mundo, ¿por qué Bukele anda con una gran caravana presidencial cuando sale? ¿Por qué todos los funcionarios cargan escoltas? Si este es el país más seguro del mundo, ¿por qué no andan como nosotros, los civiles, que cada quien se sube al bus, se sube a su carro, se sube a su moto, a su bicicleta, o anda caminando bien? ¿Por qué no andamos en sin seguridad? No sería lo lógico, pero no. Contra el pobre, como decía Monseñor Romero, la serpiente le sigue picando a los descalzos, le sigue picando. Creo que se te ha congelado la imagen, compañera, la internet, pero realmente eh, Ahora. ahorita sí ya volviste, ¿Se volvió? sí, sí, ya volvió, qué valentía, mira, y lo que hizo Henry nos ha mostrado la importancia que también tienen las redes sociales o de filmar, pues, y que son los derechos nuestros, qué valentía por un lado, pero por el otro lado nos da la pauta, pues, si uno no es delincuente, si le están violando los derechos, hay que filmarlo, porque de alguna manera son evidencias, pues, ¿verdad? Y no dejarse amedrentar, porque imagínate 20 entre soldados y policías, 20 o más personas, como quien dice, amedrentando o salvequeando a 2 personas, a una señora y a su hijo, o sea, hacia dónde hemos llevado. Entonces, o sea, parece que hemos retrocedido
a los, antes de los acuerdos de paz, a esa época, pues pareciera de que hemos retrocedido a esa época, pues, ¿verdad? Porque ya no es si sos culpable o no, sino que yo decido como policía, yo decido como soldado, si sos culpable o no, pues, o yo decido hacerme el del ojo pacho, porque, bueno, tú lo decías, ¿quién le ayudó a irse a Guatemala al CRO? Si eso está claro, pues, pero yo no veo el inicio de ningún juicio allí, ¿verdad? Los 42,000 sacos que salieron ahí que vendió el director de centros penales, ¿verdad? Con la tía María, si eso está claro, quién hizo ese negocio y a quién se lo vendieron. Y no vemos ninguna persona, pues, ¿verdad? Procesada, pues, y así otra serie de violaciones, pues, de diferentes leyes. ¿Y por qué? Entonces, en El Salvador es, perdona, a mis cheros les acomodo la ley para que les favorezca y a los que no son mis cheros, ¿verdad? Veo qué delito les encuentro. Así estamos manejando el sistema de justicia en este momento, licenciada Jamie, así se está manejando. Sí, así es. Es que la ley solo se le aplica a quienes ellos quieren o cuando necesitan llenar las cuotas de capturas por parte de la Policía Nacional Civil. Pero, ¿por qué no hemos visto preso a Carlos Marroquín? ¿Por qué no hemos visto preso a Osiris, que son los que liberaron a las cabecillas de las maras y de las pandillas? ¿Por qué no los han procesado con este mismo decreto de régimen, con esta proscripción de maras y pandillas? Y vemos por el contrario un montón de gente inocente detenida, mira, por antecedentes tan absurdos como que ahí en el barrio, en la colonia, te llevaron hace 15, 20 años porque estabas con todos los hipotes echándote los tragos y te llevan 24 horas y eso ni siquiera procede a que lo vea un juzgado de paz. Y por ese tipo de antecedentes se han llevado presa gente aquí, por delitos que ya pagaron. Entonces, eso no es correcto porque nadie puede ser perseguido por un delito que no ha cometido, ni puede ser perseguido 2 veces por la misma causa. Y vemos menores que están saliendo en libertad de haber cumplido los primeros 2 años en detención por haber sido condenados por el régimen, que adentro de los centros penitenciarios de menores están siendo detenidos nuevamente y procesados ahora ya como adultos por pertenecer a las maras o pandillas, sin ninguna prueba, ni siquiera en la primera causa. Entonces, ¿cómo estamos? ¿En qué país estamos? Cuando se me congeló la imagen, les quería decir, si podemos en futuros programas hablar con las madres de los niños de Chalate, para que ellas les cuenten cómo se llevaron a los niños y cómo han montado unos grandes operativos como que ellos fueran criminales y cómo fueron criminalizados por el mismo Villatoro, violentando sus derechos a crecer juntos, a crecer con cariño, con ternura, ya no sé ni cómo, ¿verdad? Bueno, sí, definitivamente, bueno, yo quiero hacerle una pregunta quizás un poquito alejado del tema que estamos tocando. Me interesaría saber cuál es la posición de ustedes con respecto a, bueno, entre comillas, criminales que han traído de Estados Unidos para El Salvador en esa mega cárcel que tienen. ¿Cómo se ve? Y se ve también de que han traído, bueno, un montón de gente que también es inocente, por lo que estábamos oyendo por algunas noticias de parte de Venezuela, ¿no? Que el gobierno de Venezuela también no está muy a gusto, digamos, muy conforme en eso, porque hay familiares que están diciendo de que hijos de ellos, el único delito que han hecho o hicieron fue viajar a Estados Unidos prácticamente a tratar de ver si podían mejorar sus condiciones económicas, ¿no? Entonces los agarraron y los han traído o los han mandado a El Salvador y los están teniendo como delincuentes. No sé si podríamos entrar en ese tema también porque ya Claro que casi... sí. Ah, Ya ujú. casi estamos corriendo, pero Sí. rapidito, mira, ya era algo que se venía hablando primero porque el tema de migrar no es un delito. Y si bien es cierto, estas personas entraron de manera irregular a Estados Unidos, tenían que haber sido retornadas a sus países de origen. No tenían que haber sido traídas a El Salvador.
hablando ya con una de las madres de estos niños que han sido, porque este es un muchacho de 20 años, Michael. Él estaba siendo procesado y él firmó en la cárcel ahí en Texas para ser deportado a Venezuela. Y por eso, más de 100, 101 creo que dijeron que son, estos muchachos firmaron para ser deportados a Venezuela, porque estaban en un proceso migratorio, porque a algunos se les había negado el asilo. Sin embargo, los meten junto con la gente del Tren de Aragua, se los traen para acá. Bukele los trata como trata a nuestros compatriotas y como ha tratado a cientos de personas de otras nacionalidades, les corta el pelo, los maltrata y todo. Después salen diciendo, ay no, que si les dieron hamburguesas, que si les dieron pollo, que si los trataron de tal o cual forma con la alimentación. Sin embargo, los han mostrado como delincuentes del Tren de Aragua a muchos que eran inocentes, que lo único que habían hecho era buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Entonces ahí se dan varias vulneraciones porque pues hemos sabido de que fue un juez quien dio la orden de que esos aviones volvieran a Estados Unidos. No se cumplió esa orden porque él todavía sale burlándose del juez diciendo, ups, lo siento, ¿verdad? En un tuit de él. Allí ya estaríamos necesitando hablar con abogados en Estados Unidos que nos expliquen si Bukele, al mantener a estas personas detenidas en el SECOT, habiendo una orden de que ellos tenían que regresar los aviones, él ha cometido una felonía, un delito para Estados Unidos porque contradijo la orden de un juez. Y por otro lado, tenemos que ver el derecho de estas personas migrantes a ser retornadas a su país sin haber recibido ningún tipo de vejamen. Y lo más grave es que la ley de los trabajadores migrantes y su familia, así como la Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos, establece que todos los países deben de tratar con dignidad a las personas migrantes, estén de manera regular o irregular. Entonces, en ese momento, Bukele está vulnerando derechos de migrantes. No vamos a hablar de la gente que sí pertenezca con pruebas al Tren de Aragua. Hablemos de los migrantes, porque los tratados internacionales suscritos por El Salvador obligan a Bukele a tratar con dignidad a las personas migrantes. Y en el caso de los venezolanos tendríamos que pensar que son migrantes en tránsito y las personas que no tengan ningún delito que sea relacionado al Tren de Aragua, ellos no pueden estar detenidos en El Salvador. Bueno, los mismos del Tren de Aragua, porque aquí no han cometido ningún delito. Tendría que haber un tratado entre Estados Unidos y El Salvador suscrito por la Asamblea Legislativa a través de la Cancillería que establezca que El Salvador puede tener personas de otros países en situación de detención mientras están siendo juzgados en el país que los ha trasladado. De eso no sabemos nada. Lo que hay es un comunicado de la Casa Blanca del mismo día que son repatriados, son llegados a El Salvador estos 300 venezolanos y no hay nada más. Entonces, ¿bajo qué principio del derecho internacional nosotros tenemos que tener acá en el SECOT a estas personas que en El Salvador no han cometido ningún delito? Y más grave aún, las vulneraciones a la dignidad humana de los migrantes que ya habían sido detenidos en Texas y que firmaron para ser devueltos a Venezuela. No fue para ser devueltos ni a Honduras, ni a México, ni a El Salvador. Ellos tenían que estar ya en su país. Sí, correcto. Y lo que tú dijiste, hasta donde yo tengo entendido, no hay ninguna ley que faculte al Estado salvadoreño ni a su gobierno a recibir
presos, inocentes o culpables, pero sobre todo lo que yo entiendo que aún los que son del Tren de Aragua, todavía no se les ha finalizado un juicio que diga, bueno, estos son, ¿verdad? Y los mandaron gente que ni siquiera ha tenido un juicio, ¿verdad? Vamos, pero por lo menos hay 101 que dicen que no tienen nada que ver, pues ni siquiera son sospechosos de ser parte del Tren de Aragua, y los otros sospechoso ni siquiera ha tenido un juicio, y hay la corte no autorizó a Trump. Entonces, ¿cómo es que Bukele, pues, verdad, conociendo las leyes, porque él hasta tiene una casa en Estados Unidos, no sé si será residente o también es ciudadano estadounidense, y si es ciudadano estadounidense le va a ir peorcito, porque entonces ha violado una ley también de Estados Unidos, pues, verdad, Trump como sea, lo van a, porque hay un llamado a parar eso, pues, y él recibió, pues, verdad, a gente inocente y los trató como criminales, altos criminales de alta peligrosidad, pues, verdad, por un lado, a gente que su único falta, por decir algo, fue emigrar, pues, verdad, como más o menos la mitad de ellos, pero como digo yo, lo digo a título personal, le ayudan a salir a líderes pandilleros y conocidos líderes que estaban cumpliendo pena. Entonces ahí no se entiende, pues, ¿verdad? Pero para ir cerrando, ¿cómo podemos? Esta es una manera, lo que hemos hecho ahora, de utilizar las redes. ¿Y otras recomendaciones nos darías tú para utilizar estas redes para que nos interconectemos con ustedes, los que están allá, dando la batalla legal, y también los inocentes, pues, que están siendo, y nos comuniquemos? Y desde ya decimos, están las puertas del Frente Intercontinental están abiertas para los casos, pues, de la gente que tú quieras traer, pues, sobre todo la gente inocente, pues, de la cual están siendo vulnerados sus derechos. ¿Cómo podemos hacer mejor uso de estas redes para hacer las denuncias de la violación? Bueno, lo primero es que usted grabe sin miedo, grabe las detenciones arbitrarias, grabe los actos arbitrarios en su teléfono, ¿verdad? Eso no es ilegal. La policía no le puede quitar su teléfono por estar grabando a personas que le están violentando sus derechos, como es el CAM en el caso de los diferentes distritos que le quitan a las vendedoras sus ventas, que las humillan, que las golpean, como es la policía con detenciones arbitrarias de inocentes, los militares que ellos no tienen autorización de la Constitución para hacer detenciones si no hay un policía presente, y también los malos tratos que tenemos en las diferentes instituciones del país con los actos arbitrarios en los procesos administrativos a los que vamos. Y si usted tiene un espacio a nivel internacional, como es este programa, como es el Frente Intercontinental, hágale llegar esos videos para que la gente comience a darse cuenta de lo que realmente está pasando en El Salvador, que tenga una prueba visible de esas detenciones arbitrarias que se están dando en nuestro país. Porque ahora con esto que ha sucedido con los venezolanos, muchas personas que creían que aquí nosotros vivíamos en el país de las maravillas se están dando cuenta de que eso no es verdad. Se están dando cuenta de que ahora están a nivel internacional personas inocentes recibiendo la misma medicina amarga que están recibiendo miles de salvadoreñas y salvadoreños en las cárceles del Salvador. Bueno, casi son un secuestro el que está haciendo prácticamente Estados Unidos y Bukele, ¿verdad? Con esa gente que ha traído. Bueno, bueno, nosotros les agradecemos definitivamente, Jamie, porque ha estado con nosotros ahora, igual que el compañero Henry. Lastimosamente, la hora se va rapidito cuando están ustedes con nosotros. No sé por qué. Quizás la próxima vez la vamos a hacer un poquito más larga para tenerla por acá y exprimirla. Así que bueno. Es un placer. No sé, si Henry, si tú quisieras agregar algo más a lo que has dicho, y un saludo ya de despedida para la gente que nos está viendo. No únicamente agradecerles por el espacio que nos han brindado en esta oportunidad para poder expresar un poco sobre lo ocurrido. Gracias.
Gracias, gracias. Esperamos que no sea la última vez que estés con nosotros, sino que te vamos a llamar para que estés con nosotros también por ahí, ¿oíste? Para que estés. Está bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ti. Bueno, Marvin, No, yo agradecerle a Henry, a Jamie, pues, ¿verdad? Por este haber dado todo ese testimonio, pues desde la óptica de la víctima y Jamie desde la óptica del Estado de Derecho, pues es importante que como salvadoreños vayas como conociendo los derechos, pues y sobre todo visualizar la importancia del uso de las redes, pues para hacer la denuncia, pues, ¿verdad? Y soy Marvin de Cantagallo Chalate, un salvadoreño preocupado por todo ese retroceso, pues, ¿verdad? Los acuerdos de paz, realmente nunca pensamos volver a vivir un montón de cosas que ya las consideramos superadas y debemos de poner alto, no seguir permitiendo, pues solo el pueblo salva al pueblo y voy a utilizar una palabra, pues, verdad, del padre Rutilio, nos salvamos en racismo, nos jodemos todos, pues, verdad, lo de nos jodemos todos, lo digo. Muchas gracias. bueno, gracias, Marvin. Bueno, queremos seguir oyendo a Jamie, así que vamos a pedir que, por favor, bueno, si cree que se le ha quedado algo, pues ese es el momento de decirlo, ¿verdad? Y si no, pues una palabrita de despedida para los compañeros que nos están viendo y nos verán después. Así que adelante. Bueno, sí, gracias. Realmente nunca nos alcanza la hora, ¿verdad? Para todo lo que tenemos que hablar. Pues quedo a la orden de cualquier duda que tengan, tanto ustedes como los seguidores de este programa. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que como abogados podemos venir a contarles cientos de casos, pero no hay nada como el testimonio de la víctima para que nos demos cuenta de lo que realmente está pasando en nuestro país. Así que, pues, les deseo un feliz día, tarde o noche, donde quiera que nos estén viendo, y gracias nuevamente por el espacio. Gracias, compañera. Bueno, mi nombre es Daniel Hueso. Un saludo para todos ustedes, un abrazo. Pero antes de despedirnos, yo quisiera hacer una recomendación o compañeros, y es lo siguiente. Recuerden que para todo este trabajo que tienen o que hacen los compañeros, o sea, no es solo de que va a salir del aire. Nosotros podemos ayudar de diferentes formas, económico, también de una u otra forma, también cuando ellos hagan una denuncia, también nosotros podemos replicarlo. Entonces, hay diferentes formas, hay que ir tomando conciencia. Recuerden de que también acá fuera de lo que es El Salvador, pues nosotros tenemos gente de la solidaridad, estamos en grupos, estamos en diferentes organizaciones, que es muy importante, porque esa es otra cuestión que a Bukele o a los regímenes, así como el de Bukele, le da miedo cuando la población o a nivel internacional también empiezan a pedirle que a qué se debe lo que está pasando. La otra cuestión que me gustaría decir, no sé, yo creo que la mayoría ya ha sabido, es lo que le pasó a Rogelio Poncel, el accidente que ha tenido, así que hay que estar pendientes. Nosotros conocemos también un sacerdote histórico que estuvo por ahí cuando en lo más álgido de la guerra. Así que, compañeros, hay que estar pendientes también. Y bueno, ahí vamos a seguir nosotros también informando de cómo está el compañero. Así que, bueno, me despido de nuevo. Mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Abrazo fraterno para todos ustedes. Vamos a ir poniendo nuestro tema, con lo cual terminamos lo que es los conversatorios. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.